Bienvenidos a Antena Historia. Hoy viajamos al corazón del siglo XVIII. Una época de cambio profundo, de descubrimientos que desafiaban las antiguas verdades y de hombres que, con su intelecto y audacia, empujaron los límites del conocimiento. En este torbellino de ideas y avances, donde Europa bullía con las luces de la razón y el empirismo, España contaba con un hombre excepcional, un genio que, pese a su discreción, cambió la historia naval y científica de nuestra nación. Jorge Juan y Santa Cilia. Quizás su nombre no resuene con la misma fuerza que otros grandes ilustrados europeos, pero su legado es innegable. Fue científico, marino, ingeniero y espía. Un hombre cuya inteligencia y visión ayudaron a modernizar la Armada española y a situar a España en la vanguardia de la ciencia. Desde los cielos de Quito, donde midió el meridiano terrestre, hasta los astilleros de Cádiz, donde transformó la construcción naval, pasando por las frías aguas de Inglaterra, donde obtuvo secretos navales de la misma Royal Navy, Jorge Juan vivió una vida digna de una novela de aventuras. Hoy en Antena Historia desentrañaremos la historia de este gigante del siglo de las luces español. Un hombre que desafió la ignorancia con el poder de la ciencia y la razón. Así que acompáñanos en este viaje al siglo XVIII para descubrir a Jorge Juan, el marino ilustrado que modernizó España. Bienvenidos un día más a nuestro canal. Soy Antonio Cruz y esto es Antena Historia. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Small step for man, one giant leap for mankind. Españoles, Franco ha muerto. Dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Ihm tu jetzt keine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Antena Historia, tu podcast de historia militar, política y social. Bienvenidos a Antena Historia.
El siglo XVIII fue una época de luces y sombras para España. Mientras las potencias europeas avanzaban a pasos agigantados en el terreno de la ciencia, la industria y el pensamiento, la monarquía española, anclada en tradiciones centenarias, se enfrentaba a una encrucijada: adaptarse a los nuevos tiempos o quedar relegada al pasado. Con la llegada de los Borbones al trono, tras la Guerra de Sucesión, comenzó una lenta pero firme transformación del país. Felipe V, más tarde su hijo Fernando VI y por supuesto su otro hijo, Carlos III, impulsaron una serie de reformas destinadas a modernizar la administración, la economía y sobre todo la estructura militar de un imperio que aún se extendía por medio mundo, pero que ya mostraba signos de agotamiento. Las ideas de la Ilustración, nacidas en Francia y extendidas por toda Europa, llegaban con fuerza a España, aunque no sin resistencia. La razón, la observación y el método científico se abrían camino entre las viejas creencias dogmáticas. La ciencia dejaba de ser un mero pasatiempo de eruditos para convertirse en una herramienta de poder y desarrollo. Astronomía, cartografía, matemáticas, ingeniería. El conocimiento era la clave para mantener la hegemonía en los mares y defender los vastos territorios de ultramar. Y aquí es donde entra en escena un grupo de hombres excepcionales, verdaderos pioneros del progreso, que entendieron que España no podía quedarse atrás. Entre ellos, hay una larga lista, pero podemos ver Antonio de Ulloa, naturalista y marino, descubridor del platino y coautor de la expedición geodésica con nuestro protagonista, con Jorge Juan. Por ejemplo, Benito Jerónimo Feijó, ensayista y divulgador científico, combatió la superstición y defendió la razón y la ciencia en España. Pedro Rodríguez de Campomanes, economista y político ilustrado, defensor del desarrollo industrial y la educación. José Celestino Mutis, os sonará, médico y botánico, dirigió la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada y promovió la enseñanza de la ciencia. Juan de Villanueva, arquitecto, autor del Museo del Prado y máximo exponente del neoclasicismo en España. Faustino de Luyar y Juan José de Luyar, hermanos químicos vascos. Estos descubrieron el wolframio, o sea, el tungsteno, el único elemento químico descubierto aquí en España. Vicente Tofiño de San Miguel, geógrafo y cartógrafo, modernizó la cartografía náutica de la Armada Española. Luis de Churrillera, arquitecto, aunque su obra es más tardobarroca, influyó en la estética arquitectónica de la Ilustración. Pues bien, este es el escenario en el que transcurre nuestra historia. Un tiempo de cambios, de lucha entre la tradición y la modernidad, donde hombres como nuestro protagonista, Jorge Juan, se convirtieron en los artífices de un futuro que, aunque incierto, prometían una España más fuerte y sobre todo avanzada. Jorge Juan y Santa Celia nació el 5 de enero de 1713 en Novelda, en Alicante, en el seno de una familia noble con tradición militar. Su linaje le permitió acceder a una educación privilegiada, lo que marcaría el inicio de su brillante carrera. Desde muy joven mostró una gran inclinación por el estudio de las matemáticas y la navegación, dos disciplinas que serían clave en su futuro como marino y científico. A los 3 años quedó huérfano de padre, lo que llevó a un familiar, Antonio Juan, y luego a su otro tío Cipriano Juan, a confiar su educación a la Orden de San Juan de Jerusalén, de la que su tío era comendador. Gracias a esta conexión,
ingresó en la Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz, con solo 16 años de edad, iniciando así su trayectoria en la Armada Española. Novelda, su ciudad natal, lo recuerda aún como una de sus figuras más ilustres. Su herencia, su legado, es tal que siglos después su casa natal se conserva y su nombre sigue vivo en múltiples instituciones científicas y navales. Bien, pues como decíamos, desde muy joven Jorge Juan fue preparado para una vida de servicio y estudio en manos de la Orden de San Juan de Jerusalén, a la que su familia estaba vinculada por mediación de su tío. Esta orden, además de su faceta militar y religiosa, ofrecía una formación sólida en matemáticas, navegación y astronomía, conocimientos fundamentales en la Europa del siglo XVIII. Sin embargo, su destino como marino quedó sellado cuando, a los 16 años, ingresó en la Real Compañía de Guardiamarinas de Cádiz, la institución más prestigiosa para la formación naval en España. Allí recibió una enseñanza rigurosa en cálculo, geometría, cartografía, artillería y maniobras navales, además de los principios de la navegación astronómica. La Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz fue esta institución fundada en 1717 por Felipe V. Su objetivo principal era, por supuesto, formar a los futuros oficiales de la Armada Española, proporcionándoles una educación integral tanto en ciencia como en técnicas navales. La creación de la compañía respondió a la necesidad de modernizar la formación de los oficiales de la Armada, inspirándose en modelos similares de Francia e Inglaterra. Se estableció, por supuesto, en Cádiz, el principal puerto marítimo y militar de España en aquella época. Inicialmente la academia se ubicó en el antiguo castillo medieval de la Villa, donde se instaló un observatorio astronómico. Posteriormente se utilizaron otras instalaciones en Cádiz para la formación teórica y práctica de los guardiamarinas. El plan de estudios, como hemos dicho, pues incluía matemáticas, astronomía, navegación, construcción naval, tácticas navales y otras disciplinas necesarias para el desempeño de los oficiales de la Armada. Además de la formación teórica, los guardiamarinas recibían instrucción práctica a bordo de los buques de la Armada. La Real Compañía de Guardiamarinas de Cádiz jugó un papel fundamental en la modernización de la Armada Española durante el siglo XVIII. Muchos de sus alumnos se convirtieron en destacados marinos y contribuyeron a la expansión del Imperio Español. La institución fue un referente en la formación de oficiales navales y sentó las bases de la actual Escuela Naval Militar. La Real Compañía de Guardias Marinas no solo formaba oficiales de la Armada, sino que los preparaba como científicos capaces de llevar a cabo misiones de exploración y, incluso modernización naval. Fue en este entorno donde Jorge Juan destacó por su capacidad analítica y su talento matemático, habilidades que lo llevarían a ser seleccionado para una de las expediciones científicas más importantes de su tiempo, la medición del meridiano terrestre en el Virreinato del Perú. En el siglo XVII y a principios del XVIII, uno de los grandes debates científicos giraban en torno a la forma de la Tierra. Bueno, incluso hoy, ¿no? Con esta corriente que hay de terraplanistas, ¿no? Pero bueno, hay gente para todo, como decía el torero. Bien, pues durante siglos se había asumido que nuestro planeta era una esfera perfecta. Pero los avances en astronomía y física pusieron en cuestión esta idea. Isaac Newton
en su obra Principia Mathematica de 1687, argumentó que la Tierra no era una esfera perfecta, sino un esferoide achatado por los polos. Según su teoría de la gravitación universal, la rotación del planeta generaba una fuerza centrífuga que hacía que el diámetro ecuatorial fuera mayor que el polar. Sin embargo, esta idea fue rechazada por parte de la comunidad científica, especialmente en Francia, por Giovanni Domenico Cassini, un prestigioso astrónomo italiano afincado en París, que defendía que la Tierra no estaba achatada por los polos, sino al revés. Era un esferoide alargado, con los polos más prominentes y el ecuador más estrecho. ¿Vale? Esta teoría se basaba en sus propias mediciones en Francia y en trabajos realizados por su hijo Jacques Cassini. ¿Vale? Digamos que Newton lo que veía era más o menos que el planeta Tierra era como una mandarina, pues, más o menos. Y digamos que Cassini lo que decía es que era más o menos como un limón. ¿Vale? Bueno, pues para que tengáis esa imagen de estas dos teorías. Bien, para resolver esta disputa, la Academia de Ciencias de París pues organiza dos expediciones científicas en la década de 1730. Una de ellas viajó al Círculo Polar Ártico, a Laponia, y otra al Ecuador, o sea, al Virreinato del Perú, el actual Ecuador. La expedición fue promovida por el astrónomo francés Pierre Bouguer y el geógrafo Charles-Marie de la Condamine. No sé si lo he pronunciado bien, pero como no soy francés, me lo permitís, ¿verdad? ¿Ven? Y contó con el respaldo del gobierno español, que claro está, como la medición se iba a hacer en el Virreinato del Perú, territorio español, pues el gobierno español envía con los franceses a dos jóvenes oficiales de la Armada, Jorge Juan y a Antonio de Ulloa. Su misión consistía en realizar las mediciones astronómicas y geodésicas en el Virreinato del Perú, como os digo, en el actual Ecuador, para determinar si la Tierra era esferoide achatado por los palos o como defendía Newton, o alargado como sostenía Cassini y sus seguidores. Bien, la expedición parte de Europa en 1735 y llega a Quito un año después, 1736, donde comenzó los trabajos de triangulación y observaciones astronómicas. La misión se extendió por casi 10 años. O sea, aquí las cosas no se hacían de, venga, llegamos allí, medimos aquí y nos volvemos para casa, ¿no? Se pegaron 10 añitos, durante los cuales Jorge Juan demostró su talento en matemáticas y física, colaborando estrechamente con los científicos franceses en complejos cálculos de longitudes y latitudes, que no me voy a meter, porque si lo queréis saber, el tema de las toesas, porque daros cuenta, en aquel momento todavía no existía el sistema decimal, lo que utilizamos nosotros, el sistema universal, ¿no? O sea, metro, kilómetro, eso no existía. De hecho, no existía la definición del metro todavía. Entonces, había una cosa que se llamaba una toesa, que era una medición estandarizada, entre comillas, que estaba en París, que era una vara que medía tal. Esto es una toesa. Pues entonces, vamos a ver cuántas toesas hay de aquí a allí. Así se medían las cosas, ¿no? Bien, pues daros cuenta de todo esto. Se pegan 10 años. De ahí aparece ya todo lo que es el sistema decimal, todo lo que es un avance impresionante. Unos cálculos complejos. Y ya te digo, latitudes, longitudes, etc. O sea, y después de 10 añitos, el resultado de la expedición fue concluyente. La Tierra estaba achatada por los polos, lo que confirmaba la teoría de Newton. Esta demostración supuso un hito en la historia de la ciencia y otorgó
a Jorge Juan reconocimiento internacional, consolidándolo como uno de los grandes científicos e ingenieros de su tiempo. Ya os digo, aunque estaban subordinados a los franceses, pero bueno, ambos científicos españoles se encargaron de realizar mediciones precisas, ¿no?, de latitudes y longitudes a lo largo del meridiano, en las tierras cercanas al cerro de Totorillas, ¿no?, que está cerca de Quito, a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esta región era ideal, ¿no?, para este tipo de observaciones debido a la aproximación que tenía al ecuador terrestre, ¿no? Jorge Juan, con su formación matemática y habilidades en navegación, se dedicó principalmente a la medición geodésica. Utilizó las herramientas y técnicas más avanzadas para medir el arco del meridiano y calcular la curvatura de la Tierra. Por su parte, Antonio de Ulloa, con su experiencia en astronomía, se encargó de realizar observaciones astronómicas mediante cálculos de longitud. A partir de toda esta observación de los astros, sobre todo utilizando el método de la determinación del meridiano por la posición del Sol, pues bien, juntos realizaron una triangulación rigurosa de la zona, utilizando los más altos estándares de precisión para la época. Y ya os digo, ahora posteriormente con los relojes atómicos que hay y todo el tema se ha visto que hay muy pocos metros de diferencia entre lo que se midió en 1736 a lo que se mide ahora. O sea, la precisión fue absoluta. ¿Cómo fue absoluta la precisión del viaje que hicimos el año pasado a Normandía y que este año vamos a repetir? Además de hacer otro viajecito, porque nos vamos a ir a los ecos del Vesubio, nos vamos a ir a Pompeya, vamos a ver Herculano, vamos a ver todos los museos que hay por allí para empaparnos de esa historia. Ya sabéis, este año nos vamos a Normandía de nuevo. Vamos a visitar todas las playas, todos los museos habidos y por haber. Y además nos iremos también a Nápoles, al Vesubio. Veremos Pompeya y Herculano. Incluso podremos hacer hasta arqueología submarina. El que le guste meterse debajo del agua con 2 bombonas de oxígeno. Pero bueno, ya sabéis, señores, esto es una cosita que estamos haciendo en Antena Historia, estos viajes temáticos de la mano de Grupeando Tour. Así que ya sabéis, si queréis empaparos y conocer cómo van a hacer estos viajes, pues entráis en antenahistoria.com y veréis las 2 pestañitas de los 2 viajes. Allí tendréis un botoncito donde os mandará directamente a la página de Grupeando Tour y ahí os empapáis de todo el recorrido, lo que vamos a hacer, cuánto cuesta el viaje, lo que incluye, porque es que además lo incluye todo: desplazamiento, hotel, entrada a todos los museos, absolutamente todo. Así que nada, señores, nos lo vamos a pasar muy bien. Poneros ya en modo vacaciones, que a la vuelta de la esquina están. Así que viajes temáticos de historia para los que nos gusta venirse con nosotros, lo vais a pasar de lujo. Así que nada, señores, espero que os apuntéis. Seguimos con el programa. Que se me olvidaba. Además, cuando entréis en Grupeando Tour, cuando os enteréis del viaje o querráis hacerlo y queréis reservarlo, si metéis el código AH25, o sea, Antena Historia 25, en mayúscula AH25, tendréis un buen descuento. Así que no te lo pienses, son pocas plazas, son grupos cerraditos y de gente como tú, que le gusta la historia. Así que venga, anímate y vente conmigo. Además nos vamos a conocer. Venga, os espero. Hombre, daros cuentas, fueron 10 años y por supuesto no fueron 10 años de miel y rosas, ¿no?
Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentaron los científicos durante la expedición fue el clima tropical, ¿no?, de la región ecuatorial. Daros cuenta de lo que supone un clima tropical. Eso puede plantear diversos problemas a los europeos, tanto en términos de salud como en la adaptación a las condiciones ambientales. Por ejemplo, el clima cálido y húmedo favorece la proliferación de mosquitos y otros vectores transmisores de enfermedad, como por ejemplo la malaria, el dengue, el zika y la fiebre chikungunya, por ejemplo. Los europeos no suelen estar inmunizados contra estas enfermedades, lo que lo hace más susceptibles a contraerlas. Las altas temperaturas también pueden facilitar la descomposición de los alimentos y la contaminación del agua, aumentando el riesgo de sufrir diarrea y otras infecciones gastrointestinales. Por supuesto, también la exposición prolongada al sol y el calor, ¿no?, puede provocar quemaduras solares, erupciones cutáneas y otras afecciones dermatológicas. Todo esto, fíjate, yo qué sé, lo que se tan cacareado que durante un tiempo ya se escucha más bien poco, ¿no?, lo del tema del golpe de calor, ¿no? Las altas temperaturas y la humedad puede dificultar la regulación de la temperatura corporal, aumentando el riesgo de sufrir un golpe de calor, especialmente en personas mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Yo recuerdo una vez que cuando estuve al otro lado del charco, en México, recuerdo cuando salí del aeropuerto, o sea, fue salir del aeropuerto, y yo lo que recuerdo es que era impresionante. Me faltaba el aire, un calor y una humedad tan tremenda que no podía respirar bien. Todo esto te lleva a eso, a aclimatarte. Es un agotamiento por calor. Todo el que ha estado en ese tipo de clima y no está acostumbrado, pues fijaros, esa sudoración excesiva para regular la temperatura propia, la temperatura corporal, puede llevarte eso a deshidratarte y sobre todo un agotamiento, ¿no?, causando eso, fatiga, mareo, debilidad. El cuerpo necesita tiempo para adaptarse a esas altas temperaturas y sobre todo a la humedad, ¿no?, del clima tropical, ¿no? Porque verás, yo soy de Sevilla y aquí temperaturas altas estamos bastante acostumbrados, pero esas dos cosas, esa humedad de ese clima, eso es impresionante, ¿no? Ya digo, es común experimentar eso, molestia y dificultades para realizar cualquier actividad física. Pues fijaros, 10 añitos en esas circunstancias, ¿no? Aparte, eso del clima cálido y húmedo, ¿no?, de aquella zona, típico, ¿no? El equipo de científicos se vio afectado por lluvias intensas, inundaciones, una dificultad añadida que era la vegetación densa, ¿no? Los desplazamientos eran penosos. Estos factores climáticos, como veis, también afectaron al funcionamiento, como podéis ver o intuir, al funcionamiento de los equipos científicos, ya que la humedad y el calor extremo afectan también tanto a las herramientas de medición como a los cálculos astronómicos que realizan. Bien, pues como decía, ellos estaban en el cerro del Totorilla. La exposición constante, eso, a la lluvia y a la humedad comprometía la precisión de las observaciones y complicaba las tareas diarias de forma brutal. Además, las lluvias torrenciales impedían la realización de ciertos trabajos, como la triangulación precisa. Durante largas temporadas tuvieron que estar parados prácticamente, lo que retrasaba considerablemente el avance de la misión. Otro desafío importante fue la altitud. Quito, la ciudad más cercana al lugar donde se llevaron a cabo estas mediciones, se encuentra a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esta altitud propia de los Andes resulta ser un problema serio para los miembros de esta expedición. El mal de altura o soroche es una afección que causa dolor de cabeza, fatigas, náuseas y dificultades para respirar debido
a la menor cantidad de oxígeno en el aire a esa gran altitud. Bien, tanto Jorge Juan como Antonio de Ulloa, como sus colaboradores franceses sufrieron las consecuencias de este fenómeno. Sin embargo, la capacidad de los científicos para adaptarse y seguir adelante con las tareas podríamos catalogarlo de ejemplar, ¿no? A pesar de las limitaciones físicas impuestas por la falta de oxígeno y el agotamiento provocado por el trabajo a gran altura, los científicos españoles y franceses, que no estaban acostumbrados a esas alturas, tuvieron que hacer un esfuerzo titánico para llevar a cabo estas mediciones necesarias en condiciones tan extremas. Además, fijaros, también tuvieron, aparte de todo lo que es el clima y los escollos físicos, ¿no? La expedición también se encontró con problemas de resistencia local, especialmente con los criollos y mestizos que vivían en la región. Aunque, el objetivo de la misión era eminentemente científico, algunos sectores de la población local veían la presencia de los extranjeros con desconfianza. La expedición no solo era vista con escepticismo, sino que también causaba recelo entre los criollos, quienes desconfiaban de la interacción de los científicos y temían que el esfuerzo de medición fuera utilizado para controlar o redefinir las propias fronteras del territorio español en América. Esta resistencia no solo se limitaba al aspecto social, sino también afectaba a la logística de la misión. Los criollos en muchos casos se negaban a colaborar con el transporte de materiales o a proporcionar la mano de obra necesaria para los trabajos de campo. Incluso algunos pueblos locales se opusieron a las mediciones geodésicas realizadas por los científicos, lo que retrasó también aún más los procesos de la expedición. Pues bien, a pesar de todos estos obstáculos, Jorge Juan y Antonio de Ulloa lograron superar las dificultades y coordinaron con las autoridades locales ciertas ayudas, ciertas colaboraciones para asegurar el apoyo necesario para la expedición. Ellos necesitaban el apoyo de la población local. No obstante, esta resistencia y los roces sociales se convirtieron en un tema recurrente a lo largo de la expedición, que también involucró tensiones entre los miembros del equipo debido a diferencias culturales y políticas. Está compuesto por franceses y españoles. Y ya sabéis que los españoles y los franceses no nos llevamos excesivamente bien. Pues bien, a pesar de todo estos desafíos, estas pruebas, la expedición logró completar su objetivo, ¿no? Las dificultades del clima, la altitud, la resistencia local no impidieron que los científicos llevaran a cabo a lo que habían ido a hacer, ¿no? Esas mediciones precisas que finalmente confirmaría, como decimos, la hipótesis de Newton sobre el achatamiento polar de la Tierra. Así que con esta expedición franco-española, podemos decir, pues se permitió cerrar un capítulo importante en la historia de la ciencia y sentar las bases para futuros avances en la geodesia y la cartografía. Todo esto, pues, como podéis imaginar, facilitó, ¿no? Permitió también una mayor precisión en la elaboración de mapas y planos geográficos, lo que, resultó fundamental para las expediciones científicas y coloniales también de la época. Esta expedición, pues, también marcó un avance en la relación entre España y otros países europeos en el ámbito científico, al, demostrar que la ciencia y la investigación podían superar barreras nacionales y trabajar para el bien común de la humanidad. Y que, por supuesto, España no estaba tan retrasada en el siglo de las luces como parecía o incluso como nosotros hoy día creemos.
Bien, y ahora pasamos pues al tema más, ¿verdad? Que tiene más chicha, ¿no? Sobre todo para los que os gusta el tema de espionaje y demás, porque el envío secreto por orden de Felipe V para recopilar información sobre la tecnología naval británica fue una operación de espionaje que, bueno, refleja la creciente preocupación de España por la superioridad naval de Gran Bretaña durante el siglo XVIII. Este tipo de misiones encubiertas, a menudo desconocidas, ¿no?, por la opinión pública, eran comunes en una época marcada por las rivalidades imperiales y la competencia por el dominio de los mares. Pues bien, durante el reinado de Felipe V, España experimentó una serie de conflictos bélicos que enfrentaron a las principales potencias de Europa, como Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos, sobre todo en el contexto de la Guerra de Sucesión Española, recordad, 1701-1714, y las tensiones posteriores con Gran Bretaña, por supuesto. Esta última emergió como una de las potencias navales más dominantes, especialmente en el Océano Atlántico y Mediterráneo, lo que preocupaba seriamente a España, que veía en su poderío naval una amenaza para sus territorios de ultramar y para sus rutas comerciales. En este contexto, Felipe V, junto con sus consejeros, incluyó la recolección de información técnica sobre la Armada Británica como un objetivo clave. La superioridad tecnológica y táctica de la Royal Navy estaba siendo puesta a prueba constantemente por la creciente competencia de otras flotas europeas, y España no quería quedarse atrás. A principios del siglo XVIII, el marqués de la Ensenada, quien en varias ocasiones se encargaría de los asuntos de la Armada, entendía que la información estratégica y el espionaje industrial eran cruciales para el fortalecimiento de la Armada española. Felipe V, consciente de que Gran Bretaña estaba marcando el rumbo en términos de diseño naval, armamento y organización de flota, decidió enviar a uno de sus agentes más experimentados, entre comillas, en una misión secreta para obtener información detallada sobre los avances de la tecnología naval británica. Este agente, cuyos detalles han quedado algo difusos debido a la naturaleza secreta de la operación, fue comisionado para viajar a Inglaterra bajo una identidad encubierta, con el objetivo de examinar la flota británica, visitar astilleros y recopilar información sobre los avances en la construcción de barcos, los tipos de materiales utilizados y la estrategia de navegación y combate empleada por los británicos. Para este tipo de misiones, las fuentes históricas apuntan que, además de información visuales y observaciones, el agente debía intentar conseguir planos, esquemas o incluso manuales técnicos que pudieran ser utilizados por los ingenieros españoles y arquitectos, por supuesto, y así mejorar la armada. El propósito detrás de esta misión secreta, como os digo, fue claro: recopilar esa información técnica para que España pudiera adaptar y mejorar sus propios diseños navales. La innovación en la construcción naval que los británicos se suponía que habían llevado a cabo en sus astilleros, como el diseño de barcos más rápidos y maniobrables, el uso de nuevos materiales para la construcción de las embarcaciones y el perfeccionamiento en las técnicas de navegación, representaba una ventaja competitiva bastante importante. España, en cambio, había quedado rezagada en términos de tecnología naval, se suponía, debido a una administración de astilleros menos eficiente y a la falta de recursos suficientes para mantener una flota comparable a la británica. El conocimiento de estas innovaciones era crucial para poder competir en igualdad de condiciones, ¿no os parece? Pues sí. Todo este espionaje que se realizó
a la Royal Navy, pues tuvo varias consecuencias para la Armada Española. Esto fue que a partir de la información obtenida, los astilleros españoles pudieron comenzar a mejorar las técnicas de construcción de barcos, adoptando algunas de las prácticas más avanzadas utilizadas por los británicos, si bien España no alcanzó la misma capacidad de la flota británica, como todos sabéis, ¿no? Las reformas implementadas supusieron, pues sí, un paso importante hacia la modernización de la Armada Española. Además de la tecnología naval, España pudo analizar las estrategias navales británicas, eso fue muy importante, especialmente su eficacia organizativa, lo que contribuyó a mejorar la logística, por ejemplo, el entrenamiento y la estructura de mando dentro de la Armada Española. En esta misión también pues, se reflejan las tensiones políticas y militares entre las grandes potencias de la época. Gran Bretaña y España se enfrentaron en diversas ocasiones durante el siglo XVIII, como todos sabéis, y este espionaje industrial fue solo una de las muchas acciones discretas, entre comillas, que las naciones empleaban para obtener ventajas estratégicas. No os creáis que solamente eran los españoles los que intentábamos robar esos secretos británicos, sino que los británicos también intentaban pillar lo que teníamos nosotros aquí, ¿no? Bien, el siglo XVIII fue una época, como sabéis, de crecimiento, ¿no? Del conocimiento científico. Llevamos hablando de ello más de media hora, ¿no? El conocimiento científico y técnico. Y aunque España trató de igualar a las potencias como Francia y Gran Bretaña, en algunos campos el espionaje técnico se convirtió en una herramienta clave para acelerar la adopción de innovaciones, y la consecuencia pues fue fortalecer la armada de todas. Bien, pues nada, con todo esto que ya se tenía pensado, ahora hay que buscar a una persona. ¿Quién puede ser esa gente? ¿Cómo podemos llevar a cabo lo que queremos? Bueno, pues en marzo de 1749, cuando se trató de infiltrarse en los círculos académicos y navales de Gran Bretaña, pues se pensó en Jorge Juan. Y Jorge Juan no lo hizo de manera superficial ni sin preparación. Ya sabéis que desde joven había recibido una formación rigurosa que le permitió desarrollar un conocimiento profundo en áreas como matemática, la astronomía, la navegación y la ingeniería naval. Su educación en la Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz y su vinculación a la Academia de Ciencias de París le proporcionaban una base académica muy sólida que le permitió en sus viajes presentarse como un experto en estos campos y ganar la confianza de los círculos más destacados en estas materias. Este trasfondo académico, unido a su habilidad diplomática y carácter persuasivo, fueron pues unos factores clave para que Jorge Juan pudiera relacionarse con los miembros más influyentes de la comunidad científica y, ojo, naval inglesa, sin levantar sospecha alguna. Camuflar sus verdaderas intenciones era todo un arte y fue un verdadero reto para Jorge Juan, pero lo llevó a cabo, como veremos. Una de las estrategias más destacadas de Jorge Juan fue su capacitación técnica, que le permitió hacerse un nombre entre los científicos de la época. En Londres, donde la Royal Society y otras instituciones científicas marcaban la pauta en el conocimiento de la época, Jorge Juan fue capaz de introducirse en estas instituciones y entablar relaciones con algunos de los científicos más renombrados. La Royal Society, en particular, fue una de las principales instituciones científicas en Europa durante el siglo XVIII. Allí, Jorge Juan, con el nombre falso, una identidad que se creó de Mr. Josué, pudo presentarse como un experto en matemáticas, física y astronomía, disciplinas fundamentales para los estudios navales.
Su dominio de las ciencias exactas le permitió ganarse el respeto de los académicos británicos y colaborar en investigaciones y estudios. Todo ello mientras mantenía un perfil bajo respecto a sus verdaderos intereses: obtener información para la mejora de la Armada Española. De hecho, fue también un año más tarde, en 1750, nombrado miembro de la Academia Prusiana de las Ciencias en Berlín por recomendaciones de su director Pierre-Louis Maupertuis. Fijaros, era un tío que tenía ya un nombre. ¿Quién podría imaginar que era un espía? Por otro lado, Jorge Juan también supo moverse hábilmente en los círculos navales de Gran Bretaña. Si bien no era miembro oficial de la Royal Society, su conocimiento práctico sobre la navegación y su experiencia como oficial naval le permitieron acercarse a marinos británicos de alto rango y obtener acceso a información estratégica clave. Su capacidad para relacionarse con estos oficiales fue esencial, pues el contacto directo con ellos le permitió observar sus estrategias en conversaciones, sus estrategias de construcción naval y las tecnologías empleadas en la flota británica. Además, a su vez, en una actividad paralela, contrataba a expertos de los astilleros del río Támesis, por ejemplo, a constructores de barcos, a profesionales en la construcción de velas, cordajes, jarcias y demás. Y a todos les ofrecía hacer carrera en España de forma muy bien remunerada. Jorge Juan logró infiltrarse no solo en los niveles académicos, sino también en las estructuras de los astilleros británicos, donde pudo conocer de primera mano los avances en la construcción de buques y la aplicación de nuevas tecnologías de la Royal Navy. Estos detalles fueron recopilados en cartas cifradas que mandaba a España, en informes técnicos. Tras ser procesados y estudiados en España, fueron de gran utilidad para la posterior reforma de la Armada Española. Parte del éxito de Jorge Juan en estos círculos fue también su habilidad diplomática. Como miembro de la misión científica española, su presencia en Inglaterra no solo estaba respaldada por su capacidad técnica, sino también por la diplomacia que mantenía con las autoridades españolas, quien aseguraban que su misión fuera interpretada como una investigación puramente científica y no con una misión de espionaje. Esto permitió a Jorge Juan actuar con discreción y ganar, como decimos, la confianza en los círculos navales y científicos británicos sin generar suspicacia. El resultado de esta infiltración fue un éxito rotundo. Gracias a su inteligencia y astucia, Jorge Juan pudo obtener una gran cantidad de información técnica sobre los avances en la tecnología naval británica, que no solo serviría para las reformas de la Armada Española, sino también tendría una importante repercusión científica. Su capacidad para mezclarse en los círculos de la Royal Society mientras mantenía su verdadera misión oculta fue una de las grandes muestras de astucia y habilidad estratégica. Descubrió que, aunque la construcción de barcos en Inglaterra no era superior a la diseñada, por ejemplo, por Antonio Castañeta en España, sí tenía grandes ventajas en la fabricación de materiales. O sea, no tanto en el barco, sino en lo que rodeaba o lo que complementaba al barco. Los ingleses utilizaban la madera de forma más eficiente, mientras que en España el gasto de madera, por supuesto, era mucho mayor para el mismo barco y además, bueno, sus jarcias, velas y otros componentes eran de mejor calidad y más resistentes. Durante su misión, Jorge Juan estudió cómo los ingleses organizaban el trabajo en los astilleros, copió detalladamente los diseños de sus barcos y recopiló información sobre las innovaciones como el uso del lacre y las primeras aplicaciones de máquinas de vapor
para limpiar los puertos, no solo espió y tomó nota de estos avances, sino que también propuso mejoras en el sistema naval español. Finalmente descubrió e informó a la corona española de planes, incluso planes que tenían los ingleses secretos para atacar territorios españoles en América. Además, sus relaciones personales y su red de contactos en Inglaterra le permitieron entender las políticas y las estrategias empleadas por el enemigo de la Royal Navy para mantenerse como una de las flotas más poderosas del mundo, algo que podría ser replicado por España, ¿por qué no?, si se implementaban las reformas adecuadas. Pero entre muchos detalles y muchos estudios que se hicieron, pues Jorge Juan observó la estructura, ¿no?, y el diseño de los barcos británicos, especialmente la de los buques de línea, ¿no?, líneas de batalla, ¿no?, que eran más largos, eran robustos y digamos que estaban mejor distribuidos en términos de espacio y armamento que los de, otras potencias navales. En este aspecto, la Royal Navy empleaba una distribución de la artillería más eficiente, con mayor capacidad para organizar los cañones a lo largo de las cubiertas y en la parte inferior del casco, por ejemplo. La resistencia y la estabilidad de los barcos británicos se lograba mediante el refuerzo de las maderas y el uso de nuevas técnicas en la colocación de las vigas. Se utilizaban maderas de mayor calidad para los elementos clave de la estructura, lo que aseguraba una mayor durabilidad de la embarcación. Los británicos utilizaban un sistema de cañones más pesado y con una mejor distribución que aumentaba la capacidad de fuego de sus barcos. Los barcos de guerra de la Royal Navy eran conocidos por su potencia de fuego superior, ¿no?, y sus tripulaciones entrenadas, lo que le daba una ventaja estratégica en el combate naval. La eficiencia y la rapidez con la que se cargaban y disparaban los cañones eran otros aspectos que Jorge Juan pudo estudiar y recopilar. Las innovaciones en el sistema de poleas de los cañones y la organización del armamento fueron claves para la efectividad de la flota británica. Jorge Juan estudió las maderas utilizadas en la construcción de los cascos, en particular la madera de roble y otras maderas resistentes que eran empleadas de forma particular en la construcción de cascos y estructuras de los barcos británicos. La selección de maderas duraderas y el tratamiento de los mismos eran fundamentales para la resistencia al paso del tiempo y al desgaste durante largas travesías. Como dijimos, el uso del lacre, de las resinas, del betún para asegurar la impermeabilidad de los barcos también fue observado por nuestro personaje. Estos materiales ayudaban a prevenir los daños causados por la humedad y el agua salada. Incluso Jorge Juan en los astilleros británicos pudo observar el método avanzado de ensamblaje de los propios barcos, especialmente el uso de plantillas para asegurar la simetría en la construcción, la precisión de la medición y los cortes de las maderas, que eran fundamentales para asegurar que las partes del barco encajaran perfectamente, lo que se traducía en una mayor eficacia en el agua. A través de sus contactos, Jorge Juan también tuvo acceso a información sobre el uso de herramientas de alta precisión para la medición y el corte de las propias maderas, lo que garantizaba la calidad en el ensamblaje de las embarcaciones y reducía el riesgo de errores que podrían comprometer, ¿no?, la flotabilidad y la estabilidad de la nave. El sistema de velas en los barcos británicos, Jorge Juan también pudo observarlo, que tenían una distribución más eficiente en términos de superficie, lo que les proporcionaba una mayor maniobrabilidad y velocidad. Los barcos británicos estaban diseñados para ser más rápidos y ágiles, lo que les daba ventaja técnica
tanto en el mar abierto como en la proximidad a puertos y costas. El uso de nuevos aparejos para las velas permitió a los barcos británicos mejorar la capacidad de maniobra también, especialmente en las condiciones de viento variables, lo que resultaba una mayor flexibilidad operativa de los buques británicos. Jorge Juan fue testigo también de la organización del trabajo en los astilleros británicos, donde se empleaba un sistema de producción más eficiente, con equipos especializados que se encargaban de cada parte de la construcción del barco, por separado. Esta especialización en el trabajo ayudaba a reducir los tiempos de construcción y aseguraban una producción de barcos más rápida y de mayor calidad. Como veis, o sea, el estudio que hizo Jorge Juan es brutal. O sea, es desde principio a fin, incluido tácticas de combate. O sea, es que fue un espionaje, no sé, yo creo que se debería de estudiar en la formación de la CIA o de, no sé, bueno, del CNI español, ¿para qué vamos a hablar? Bueno, toda esta información recopilada por Jorge Juan sobre la tecnología naval británica, pues fue de suma importancia, como podéis imaginar, ¿no?, para la reforma que llevó a cabo la Armada Española en los años posteriores. El conocimiento de las técnicas de construcción y los avances en armamento proporcionaban una base para modernizar y mejorar los barcos de guerra españoles, que bueno, la Armada Española había terminado la Guerra de Sucesión hecha unos verdaderos zorros, ¿no? O sea, y era inexistente, ¿no? De hecho, por ejemplo, personajes como Blas de Lezo o como el mismo Jorge Juan y tal, hacían sus pinitos navales en buques franceses, porque España no tenía buques. Así que imaginaros la importancia que tenía esta modernización de, bueno, construcción primero, pero ya que fuera de una forma moderna, ¿no?, de la Armada Española. En junio de 1750 puso fin Jorge Juan a la misión. 18 meses de investigación, ahí es nada. Así que cruzó el Canal de la Mancha, disfrazado de marinero, en el Santana de Antoña, un buque español, y llegó a París. Todo este trabajo en tierras inglesas tuvo un fruto no solo en los informes que recopiló, sino también en el gran número de técnicos ingleses que engrosaron las filas españolas, dedicándose a mejorar nuestra armada. Como veis, la biografía de este hombre es digna de una película. Si fuese inglés ya tendría 38.000, o americano, imaginaros, ¿no? Pero bueno. En 1752 Jorge Juan fue nombrado director de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, un puesto que le permitió llevar a práctica, digamos, todas sus teorías sobre la construcción naval basada en principios matemáticos. Su labor no se limitó a la enseñanza, sino que supervisó cada etapa del proceso naval, desde la tala de árboles incluso hasta la modernización de los astilleros y arsenales. Gracias a su visión innovadora, su plan de reforma se implementó en Cartagena, en Cádiz, en Ferrol y por supuesto en La Habana. Para mejorar la construcción naval en España, contrató a expertos como Briand y Tournet, introduciendo un sistema más eficiente basado en la división del trabajo en diques, en astilleros, fábricas de velas, jarcias y hornos. Gracias a estas mejoras se construyeron navíos como por ejemplo el Aquilón o el Oriente, que reflejaban la modernización de este sector en España. Su interés por la ciencia lo llevó también a fundar el Observatorio Astronómico de Cádiz, dotándolo con los instrumentos más avanzados de su tiempo y manteniendo contacto con las prestigiosas academias de París, Berlín y Londres. Pero su impacto no se limitó solo al ámbito naval. Jorge Juan aplicó su conocimiento a resolver problemas en las minas, por ejemplo, de Almadén de la Plata o en Linares,
y los canales de riego en Murcia, en Aragón y en la fábrica de cañones en Santander. Además, sentó las bases para una cartografía moderna de España, de una vez por todas, un avance crucial para la navegación y la administración del territorio. Por supuesto, hay que conocer exhaustivamente tu territorio para exprimirlo al máximo, ¿no? Bien, en Cádiz, Jorge Juan tuvo el tiempo y los recursos para profundizar en sus estudios y llevar a cabo experimentos que revolucionarían la construcción naval. Su objetivo era diseñar navíos más ligeros y veloces, sin comprometer, por supuesto, su seguridad, optimizando el uso de maderas y herraje para hacerlos más eficientes. Para ello, estudió minuciosamente las fuerzas del mar y del viento, construyendo modelos de barcos que remolcaba para analizar su resistencia en el agua. Además, utilizó cometas para experimentar con la acción del viento sobre las velas, buscando mejorar su rendimiento. Los resultados fueron tan innovadores que en 1753 una delegación británica, en este caso encabezada por el almirante Richard Howe, viajó a España para estudiar sus avances. Los ingleses quedaron asombrados por la velocidad y maniobrabilidad de sus embarcaciones. Fijaros, ahora verán los británicos los que venían a bichear, a observar, a espiar nuestros avances. En 1751, entre 1751 y 1754, también nuestro personaje desempeñó un papel clave en Ferrol, donde junto al ingeniero militar Francisco Llobet diseñó y construyó el arsenal naval. Además, elaboró los primeros planos para la creación del barrio de la Madalena. Los que sean de allí ya lo conocerán, aunque su ejecución final quedó en manos de Llobet, no en las de Jorge Juan. Su interés por la astronomía lo llevó a proponer al Marqués de la Ensenada la creación de un observatorio astronómico en la Academia de Guardianes Marinas de Cádiz, un proyecto que más tarde sería llevado a cabo por el Marqués de Ureña, dando origen al Real Observatorio de la Armada en San Fernando, en Cádiz. En junio de 1754, Jorge Juan fue nombrado ministro de la Junta General de Comercio y Moneda, un cargo clave para la administración del reino. Pero claro, su posición se vio rápidamente amenazada por las intrigas políticas. Él no era político. Y para ser político hay que estar dispuesto a pisar pescuezos, como todos sabéis. Y la gente realmente que está bien formada y es valiosa está fuera de la política, precisamente por esos medradores mediocres que hay en la política y que dan codazos y pisan cabeza para que la gente valiosa esté fuera de la política. Así nos va. Y estoy hablando ahora mismo en presente. Así nos va. Ese mismo verano, en el verano de 1754, el Marqués de la Ensenada, su gran valedor, pues fue también destituido y desterrado, ¿no? En gran parte debido a las maniobras del astuto embajador británico en Madrid, Benjamin King. Con la caída de Ensenada, los cambios no tardaron en llegar. A pesar de todos estos avances de Jorge Juan en la construcción naval, su modelo, fijaros, fue desechado en favor del diseño francés propuesto por Francisco Gautier. Una opción realmente más obsoleta, pero que contaba con el respaldo de los nuevos ministros. Ministros, como digo, mediocres, especialmente de Julián de Arriaga, secretario de Marina. Como resultado, los ambiciosos planes para la modernización de la flota española pues quedaron estancados, frenado el progreso que Jorge Juan había impulsado con tanto esfuerzo. En 1755, Jorge Juan fundó en Cádiz la Asamblea Amistosa Literaria, un círculo de eruditos que se reunía cada jueves
en su casa para debatir sobre ciencia, navegación y astronomía. Entre sus participantes se encontraban destacados intelectuales como Louis Gaudin, José Aranda, Gerardo Henay, Diego Porcel o Pedro Virgili, entre otros. Su objetivo era convertir este grupo en un germen de una futura Academia de Ciencias Española, cosa que no había. Como veis, estaba la Academia de Ciencias de París, la de Berlín, teníamos la británica, pero aquí como siempre. Fue en este ambiente de intercambio intelectual donde nació la idea de escribir su gran obra, Examen Marítimo, que finalmente se publicaría en Madrid en 1771. Este tratado se convirtió en un referente en la construcción naval, al ser el primero en aplicar cálculos matemáticos al diseño de barcos. En él, Jorge Juan analizaba aspectos claves como la estabilidad de los navíos, la resistencia al oleaje, los esfuerzos que soportaban las arboladuras y las dinámicas de la navegación, todo basado en experimentación y rigor científico. Su impacto fue inmediato. La obra se tradujo y se difundió por toda Europa, revolucionando la ingeniería naval, cosa que, acordaros, anteriormente habíamos desechado aquí en España por modelos más obsoletos franceses. Así nos ha lucido el pelo, como siempre digo. En 1757, el rey Carlos III le encomendó la fundación del Real Observatorio de Madrid, consolidando su prestigio en el ámbito científico. 3 años después, en 1760, su carrera en la Armada alcanzó un nuevo nivel cuando fue nombrado jefe de escuadra de la Armada Real. En 1767, el rey Carlos III otra vez encomendó a Jorge Juan una misión diplomática de gran importancia: representar a España como embajador extraordinario en la corte del sultán de Marruecos. Su profundo conocimiento, inteligencia y habilidades diplomáticas lo convertían en una persona ideal para llevar a cabo esta tarea en un momento clave para las relaciones entre ambos, entre comillas, reinos, ¿no? El 15 de febrero de 1767 partió hacia Marruecos acompañado por Sidi Ahmed El Garcel, embajador marroquí en España. Llevaba consigo valiosos regalos para el sultán y unas instrucciones precisas para negociar un tratado que asegurara los intereses españoles en la región. Durante más de 6 meses, Jorge Juan desplegó su talento diplomático y consiguió firmar un tratado de 19 artículos que garantizaba muchas de las aspiraciones de la corona española, aunque con algunas concesiones menores. A lo largo de su viaje llevó un diario manuscrito donde registró cada detalle de la misión, incluyendo información valiosa que solo él pudo recopilar y que luego, por supuesto, presentó a su rey, a Carlos III. Su éxito en Marruecos consolidó aún más su prestigio. En 1773, como reconocimiento a su trayectoria, Carlos III lo nombró director del Seminario de Nobles de Madrid. En sus últimos años, Jorge Juan ideó un ambicioso plan para resolver uno de los mayores enigmas de la astronomía de su tiempo. Y fijaros, la medición exacta de la Tierra al Sol. Fijaros, la clave para lograrlo residía en el tránsito de un planeta, en el tránsito de Venus, un fenómeno astronómico que permitía calcular el paralaje solar con gran precisión. Así, en 1769, organizó una expedición encabezada por Vicente Doz, que partió de Cádiz con rumbo a la costa de California. El 3 de junio, los astrónomos españoles registraron meticulosamente el paso del planeta, o sea, de Venus, frente al disco solar, obteniendo mediciones exactas que permitieron determinar por primera vez con precisión la escala
del sistema solar. ¿Y esto quién lo sabe? Sabemos los avances tecnológicos de distintas naciones, pero ¿quién sabe que el que midió la distancia de la Tierra al Sol fue un español y que fue Jorge Juan? ¿Quién lo sabe? Nadie. Bien, desde su juventud, como dijimos al principio, Jorge Juan estuvo vinculado a la Orden de los Caballeros de Malta, donde ingresó con solo 12 años, ¿no? Gracias a la influencia de su tío, un alto dignatario de la Orden. A lo largo de su vida, su prestigio creció hasta alcanzar el título de comendador de Aliaga. Su incansable entrega al estudio y la ciencia terminó afectando a su salud. Víctima de repetidos cólicos biliosos convulsivos, falleció en Madrid el 21 de junio de 1773. Sus restos fueron sepultados con gran solemnidad en la parroquia de San Martín, bajo un epitafio que honraba su legado. Poco antes de morir se dice que envió una dura carta al rey, a Carlos III, criticando la dependencia de España del modelo naval francés. En ella vaticinaba que esta decisión conduciría al desastre, como efectivamente ocurrió 32 años después en la batalla de Trafalgar, donde la ágil flota británica, probablemente inspirada en sus estudios, aniquiló a la pesada escuadra hispano-francesa. Así que nada, señores, en reconocimiento a su legado el 2 de mayo de 1860, sus restos fueron trasladados al Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando, en Cádiz, donde reposan hasta el día de hoy. Y así, señores, culminamos este viaje por la vida y el legado de Jorge Juan, un hombre que, aunque menos conocido en ámbitos internacional, jugó un papel crucial en la ciencia, la navegación y las reformas de su tiempo. A través de su trabajo dejó una huella imborrable en la historia de España y la Ilustración, marcando el camino para las generaciones posteriores en la ciencia y la ingeniería naval, aunque nosotros no tengamos ni zorra idea. Es fascinante pensar cómo su contribución fue, digamos, por una parte crucial y por otra parte desestimada por la mediocridad. Y eso es con lo que me quedo. Un gran hombre que fue opacado, ninguneado por la mediocridad política de este país, que no supo aprovechar lo que le brindó en bandeja. Y esta es la historia de España. Así que ya sabéis, amigos. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por escuchar este episodio de Antena Historia. Soy Antonio Cruz. Como sabéis, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para contenidos sobre historia, ciencia y personajes que cambiaron el rumbo de la humanidad. Ya sabéis, suscribirse es gratuito, dejar un comentario también es gratuito, dejar ese pulgar arriba, o sea, ese me gusta, también es gratuito, por lo cual no tenéis excusa si no lo hacéis. Si me queréis, ¿qué os digo? Preguntar cositas o hacerme sugerencias sobre nuevos programas, pues tenéis nuestro correo electrónico info@antenahistoria.com. Y nada, y si queréis rizar el rizo, como siempre digo, tenéis ese botoncito azul que pone apoyar, que desde 1,49 al mes, o sea, lo que viene a ser un cafelito o una caña, podéis invitarme a tomar ese cafelito y esa caña con esa aportación de 1,49. Pues nada, señores, lo dicho, hasta aquí hemos llegado y como siempre digo, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Adiós.
Antena Historia.